Всем привет, bienvenidos. Hoy celebramos 2 años del canal, 2 años de gratitud eterna por todos vuestros comentarios, por la cantidad de suscriptores, por todas las preguntas que me habéis enviado. Como sabéis, hoy íbamos a hacer un vídeo de preguntas y respuestas. Ha habido muchas y además os he dicho que lo íbamos a hacer desde un sitio especial. Bueno, pues el sitio especial es este, el río Moscú, que no os lo había enseñado todavía, pero está en el corazón de la ciudad. Justo ahí tenemos el Kremlin y lo que vamos a hacer va a ser salir en barco, cruzar, atravesar, hacer una de las líneas típicas de barcos turísticos como el que veis aquí. Vamos a empezar un poquito al este del Kremlin, pasar justo por debajo. Después vamos a continuar, dar la vuelta por el barrio de Jamovniki hacia el sur, subir de nuevo hasta el norte y continuar hacia el oeste hasta Moskva City. El río Moscú tiene muchos meandros en su paso por la ciudad, así que hay muchas vueltas, muchas rutas. Vamos a hacer la que es la más clásica. También hay muchos tipos de barcos. Vamos a coger uno como es en plan antiguito. El precio es de 290 rublos. Esta excursión en concreto es de 1 hora y media. Se puede coger de ida y vuelta, pero bueno, creo que con 1 hora y media ya hay bastante. Y vamos con la primera pregunta que me hace la comarca, Alfonso Esteban y Daniel, cuyo apellido lo siento, pero no puedo pronunciar. Es sobre, bueno, es la eterna pregunta: ¿cuándo se abrirá la frontera con Rusia? ¿Cuándo se podrá viajar? A ver, no tengo ni idea. Está todo el mundo haciendo cábalas. Ahora mismo los propios rusos pueden viajar a algunos países, como por ejemplo Tanzania, Maldivas, pero están ahí pendientes de dónde se puede viajar y dónde no. Todavía no está claro. Yo pensaba que para principios de verano. Ahora me parece que como la vacunación va tan lenta, va a tardar un poquito más y creo que hasta finales de verano, incluso yo diría que hasta principios de otoño, no se va a saber nada. Pero vamos, yo realmente en este tema estoy dudando cada mes, cada 2 meses, y es una pena porque la verdad es que muchos amigos rusos quieren visitar España, muchos amigos españoles y de otros sitios quieren venir a Rusia y bueno, esperemos que sea más pronto que tarde. Por cierto, ya estamos viendo las murallas del Kremlin. Atrás nos dejábamos el maravilloso Parque Sariaye. Tengo unas ganas de haceros un vídeo desde dentro del Kremlin. Desde aquí vemos el complejo de catedrales y el Palacio del Kremlin. Mira qué chulada. La verdad es que vamos bastante rápido. Bueno, la segunda pregunta me la hacía Bicho y también Camilo García. Era sobre la música, ¿no? Que hablar un poco de la música rusa. Por supuesto voy a hacer algunos vídeos sobre eso, pero la verdad es que últimamente escucho muy poca música rusa. A mí me gustan diferentes géneros musicales, rollo soul, rock, tal. Cuando llegué a Rusia, mi amigo Ilya, que habéis visto en algunos vídeos, recuerdo que me pasó una especie de CD de dance pop extraño, luego uno de música clásica, luego me dio un par de álbumes de rock de grupos como Machina Времени, La Máquina del Tiempo o Aquarium, y me dijo: toma, esto es toda la música rusa, eso es lo que tienes tú que interiorizar para saber en el país que estás. Y en cierto modo tenía razón. En Rusia es muy popular el R&B así muy americanizado, también grupos de rap, y luego tienen lo que es el dance pop, que es la música que se escucha en todas partes, que es una especie de pop con mucha electrónica, con grandes personajes de la farándula, y no me va demasiado, así que no soy muy fan de la música rusa actual. De hecho, mucha gente joven les gusta mucho la música extranjera, e incluso grupos más antiguos de lo que era, si les gusta más la música alternativa, de lo que fueron los 90, 2000 hasta 2010. La verdad es que no encuentro grupos actuales que me atraigan. Desde el canal Mis Rutas por el Mundo, ¿qué pasa? ¿Cómo va eso? Y también Jenny Vega me preguntan si pienso vivir en Rusia dentro de unos años. Yo creo que de aquí 2-3 años me veo viviendo en otro sitio. Puede ser que en Valencia, puede ser que en otro país, no lo sé. Me he pasado una buena parte de mi vida viajando cada 3, 4, 5 meses a España por periodos de 3 semanas, un mes, luego volviéndome, y la verdad es que sí que me gustaría hacerlo al revés ahora, quizá vivir en mi tierra y venir aquí 3, 4 meses al año, continuar con el canal sobre Rusia si va todo bien dentro de 1 año, 2 años, y hacer como llegar aquí para trabajar en los vídeos a saco y luego montarlos y vivir en España. Eso sería un ideal, pero nadie me dice que no pueda de repente, no sé, irme a otro país y hacer algo en referencia a otro país, aunque el tema de Rusia nunca lo voy a dejar, obviamente. Bueno, un parón porque pasamos por la Catedral de Moscú.
Me preguntáis cómo veo el canal de aquí a un tiempo, cómo se va a desarrollar. Creo que le voy a prestar más atención a los viajes dentro de Rusia y fuera de Rusia, quizá países donde tampoco se ve tanto en YouTube, países cercanos a Rusia, Oriente Medio, cosas así, me gustaría mucho. Y a nivel del canal en sí me gustaría seguir probando cosas diferentes. De momento el canal está un poco en pañales, aunque llevo 2 años, pero sigo probando vídeos diferentes a ver qué gusta, qué me gusta a mí, qué le gusta a los demás, y me gustaría sobre todo mejorarlo técnicamente. Soy un poco troglodita con eso, creo que con el tiempo tenía que haber elegido un ciclo medio de audiovisuales después de haber acabado el instituto, así que me gustaría mejorarlo. Casi me paso la escultura de Pedro I y por supuesto la Galería Tretyakov, la nueva, que es enorme, está aquí, merece mucho la pena visitar. Esta escultura es muy curiosa, no la aman todos los moscovitas, porque realmente Pedro I fue la persona que se llevó la capital desde Moscú a San Petersburgo, así que bueno, ¿qué hace aquí, no? En pleno río Moskva esta escultura. Hay una historia muy curiosa, una leyenda que me parece que es bastante verídica. Si la veis de cerca, se parece mucho a Cristóbal Colón y a las carabelas de Cristóbal Colón, y es que parece que un escultor local la iba a hacer, la iba a vender durante la Expo de Sevilla, pero finalmente algo pasó en el trato que se quedó sin vender. Era enorme, está muy llena de florituras, es un poco rara y se ve que se pasó de precio, así que digamos que le quitaron la cabeza, jopa, y la reconvirtieron a Pedro I. Justo detrás de mí está ahora mismo el famoso Parque Gorki, seguro que lo habéis escuchado en alguna canción. Wally IT me preguntaba cómo es vivir en Rusia. La verdad es que intento contestar en cada vídeo a esa pregunta, yo mismo me la hago siempre. Yo creo que Rusia es una sorpresa, siempre es una realidad paralela, al menos para mí, y siempre es muy muy interesante. Es cierto que vivir en Rusia es duro en invierno y en otoño, es maravilloso en primavera y en verano, así que como todo en Rusia se dice que es extremal, que es extremo, y yo creo que Rusia es extremo, así que no es para todo el mundo. ¿La amas o la odias? Hay muy poco punto intermedio. Alex M me preguntaba sobre la cultura de los rusos y si es fácil como extranjero hacer amigos en Rusia. Yo te diría que sí, que es mucho más fácil de lo que parece. En Moscú, por ejemplo, un extranjero, o en San Petersburgo, no llama para nada la atención y es uno más, y bueno, ya es cuestión de cómo seas tú. Obviamente hay que aprender ruso, para hacer amigos de verdad hay que aprender ruso. Mucha gente obviamente se va a acercar a ti en las provincias porque vas a seguir resultando exótico para muchas personas, entonces bueno, vas a tener que ver un poco qué es lo que realmente de ti les interesa, ¿no? No vas a poder igual sentir una amistad real a veces, pero y aparte que los rusos tienen pues ese muro del que he hablado muchas veces, que una vez lo cruzas, ya sea pues viéndote varias veces con la persona, ya sea después de comer y beber con esa persona, haber pasado una noche de filosofía en la cocina, descubres a grandes amigos para toda la vida. Los rusos, cuando se abren a la amistad, es gente muy fiel, cuando se abren a la amistad, y bueno, claro que sí. Tengo muchos amigos extranjeros que viven aquí que tienen grandes amigos rusos, yo tengo grandes amigos rusos, y por supuesto no son una cultura, no son de Marte, ¿sabes? Pero sí que es verdad que a veces pues sus costumbres y su forma de ser es un poco diferente. Hay veces que me han preguntado, que me han dado a entender, oye, pero es que la gente de... claro, como la gente de Europa, los rusos y los españoles igual sois más parecidos, y a veces hay una idea un poco errónea, por ejemplo, según mi punto de vista, de que la gente de América puede ser más diferente a la gente de España, por ejemplo, con respecto a los rusos, y no es así. En muchas cosas somos mucho más parecidos, no solamente el idioma, que es un vehículo fundamental, pero en muchas formas de ver la vida, y eso a veces pues puede resultar chocante. Kirilko me preguntaba por los libros que había leído. Se había leído Tigidón, y la verdad es que ese libro no lo he leído, me lo han recomendado muchas personas. Realmente he leído varios clásicos en ruso, pues Dostoyevsky, Tolstoy. Me gusta mucho Chekhov porque es más fácil para mí de entender. La verdad es que la literatura del 19 hacia atrás es muy complicada para un extranjero entender todo
no solamente por la forma de expresarse, que también, ¿no? Pillar la ironía, pillar lo que se está diciendo realmente, sino por el vocabulario, ¿no? Que muchas veces has de estar buscando todo el rato. Entonces prefiero leer cosas más modernas en ruso y luego pues en castellano leer los clásicos, porque hay que leérselos, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que quiero leerme en ruso, que lo tengo a mitad y siempre me lo dejo, es Master y Margarita, que lo he leído en castellano obviamente. Corazón de perro me lo leí en ruso, me encanta Bulgakov, pero es complicado, ¿no? Y autores como Tolstoy y Dostoyevsky en ruso se hacen muy pesados. Autores más modernos he leído alguno, por cierto, se nos junta el ruido, el pedazo del puente este, pero tampoco me apasionan mucho los autores como Pelevin y cosas así. Como Honra me gustó, pero tampoco me atrae demasiado. Es verdad que intento leer cada día al menos un artículo de diferentes periódicos. Ahora estoy leyendo mucho la revista Moskvich para no perder el ruso, pero es verdad que es complejo con los textos más clásicos. Ese puente de ahí es una estación de metro, que es Barabiove-Gore, las colinas del Gorrión, que es toda esta zona verde. Daniela Monge Aramburu me preguntaba por la vacunación en Rusia, cómo va, y la verdad es que está yendo un poco más lenta de lo que las autoridades se pensaban. Creo que ahora hay más o menos unos 20 millones de vacunados, o sea, no llega al 15% más o menos, y es curioso porque creo que ya he registrado la 4ª vacuna, pero y bueno, ya están pactadas una venta total de unos 205 millones de vacunas. Así que la diferencia entre las vacunas que están vendiendo fuera y las que están poniendo dentro son bastante grandes. De hecho, creo que era el 40-45%, sacaba un estudio Rostat de personas que no se querían, que se negaban a ponerse la vacuna, ¿no? Hay mucha sensación en Rusia de que la pandemia no es importante, no afecta a nadie. La verdad es que es bastante sorprendente, pero no están siendo conscientes ni han sido conscientes en ningún momento del peligro que tenía el COVID. Y bueno, están vendiendo a mansalva a muchos países. Por ejemplo, solo Argentina creo que lleva ya comprados como 16 millones de vacunas. En cambio, su población pues no quiere. De hecho, hace 2 días salía la noticia de que la República de Saja o Yakutia iban a obligar a la mayoría de adultos a ponerse la vacuna por obligación. Y yo no sé si eso va a ser un experimento primero en una región lejana y luego se va a ir extendiendo a otras zonas, la verdad. No tengo ni idea, pero bueno, me sorprendería, la verdad. Para los fans del fútbol, esto de aquí es el Luzhniki, uno de los 10 estadios más grandes de Europa, y desde ahí arriba vamos a tener que hacer un vídeo alguna vez, desde el teleférico ese. El Luzhniki pues es muy conocido, ¿no? Porque fue la sede de los Juegos Olímpicos de Moscú, también fue la sede del Mundial de Fútbol, y no está, digamos, afiliada a ningún equipo concreto, salvo lo que es la selección rusa. Jimena Conde me preguntaba sobre las diferencias de emigrar a diferentes edades. A ver, yo creo que a los 20 mucha gente viene aquí y obtiene una buena formación académica. Hay gente que viene a los 30 a vivir ahí una aventura, mucha gente se enamora de alguien y viene aquí, o viene por trabajo y se acaba enamorando del país. Hay gente que viene con 40 a pegarse una segunda juventud, a probar algo nuevo, y depende mucho de la persona y de qué momento de su época, de su vida. Es cierto que es más complicado adaptarse a un país como Rusia cuando tienes 40 años, 50 años, aunque hay gente que viene y se adapta. O sea que yo creo que depende mucho realmente de la persona. Pero es verdad que a partir de con 20 años es más por estudios, con 30 años suele ser más por trabajo, por amor, con 40 años casi siempre suele ser por amor, no sé por qué. Pero bueno, me dices que hay que tener en cuenta además del idioma para adaptarse. Pues hay que tener en cuenta que la cultura rusa está muy cerrada sobre sí misma, es muy rica, y a veces hay que aprender un poco los códigos, ¿no? Como en cualquier otro país, pero al estar un poquito aislada en sí misma, Rusia pues sí que hay que aprender mucho contexto cultural, mucha historia, las autorreferencias a su propia cultura dentro del humor, dentro de los diálogos, es muy grande. Más que en otros países que tienen la mente un poco más globalizada, ¿no? Al menos lo que podemos llamar Occidente. Entonces sí que es bueno conocerla antes de llegar para poder adaptarte mucho más rápido y no llevarse a equívocos. Y ya parece que nos vamos acercando, ahí al fondo ya se ve bien Moskva City, el nuevo centro financiero de Moscú, donde uno no se puede imaginar lo que valen los pisos y las oficinas, ¿no? Bueno, Nelly
Esther me preguntaba cuándo me enamoré por la cultura rusa, y yo creo que fue un amor a primera vista. Cuando vine a Rusia fue por un proyecto de voluntariado, no conocía demasiado del país, entonces empecé a leer. Yo creo que fue por los hermanos Karamazov, fue por los cuentos de Chekhov, fue por la historia, y algo que me gustó mucho de la cultura rusa, que me pareció muy interesante, era que al menos cuando yo vine, hablamos de 2004, la primera de 2005, enseguida entendí que la diferencia generacional no era tan grande, por eso que os había contado antes con respecto a la cultura, porque está la cultura muy cerrada sobre sí misma. Entonces gente de diferentes generaciones pueden seguir teniendo o siguen teniendo una serie de referentes comunes, y eso me parece súper positivo. Creo que me parece que es una de las cosas que se están perdiendo, que diferentes generaciones conozcan las mismas películas, los mismos libros, las mismas series. No es algo malo. Yo vengo de un país donde cualquier cosa que sea de hace 20 años es como caspa, horror. Entonces, que haya un aglutinante tan fuerte dentro de una cultura, algo que, bueno, obviamente en las generaciones actuales pues ya no es tan fuerte, ¿no? Tan pegajoso, pero digamos que esa cultura como que se mantiene en el tiempo, y eso me parece muy muy positivo, porque sí que mantiene una serie de ideas, de formas de comunicarse comunes, y hace que una cultura sea como muy, aunque sea tan rica y tan compleja la cultura rusa, pero sí que la puedes delimitar un poco, ¿no? Y eso la hace fácil, la hace segura y la hace atractiva. Si me preguntáis por qué me estoy cambiando de sitio todo el rato, es porque a veces pasan personas a un lado, hacen fotografías, encienden la música que hay a un lado dentro del bar, que hay dentro de la cabina del propio barco, o a veces no sé por qué los motores de atrás suenan muy fuertes. Bueno, voy a continuar. Me preguntaba de Yayoi sobre la fiesta y los bailes y los conciertos, como que pensaba que habiendo un clima como el que hay en Rusia, pues como que le da un poquito de miedo pensar que viene aquí y cómo va a salir, ¿no? Por las noches. A ver, la fiesta en Rusia es espectacular. Hace 2 días estuve en Riazán y me sorprendió muchísimo que un domingo por la noche la calle peatonal del centro de la ciudad estuviera llena de gente de diferentes edades. Aquí, como os decía, la pandemia parece que nos está viviendo. Yo intento estar siempre un poco alejado de las personas y tal, pero es casi imposible porque la cantidad de gente siempre es enorme en todas partes. En cuanto a los bares, discotecas y tal, hay mucho movimiento, mucho ajetreo en las ciudades rusas, muchos bares, muchas discotecas. Obviamente la fiesta es un poco diferente. Por ejemplo, la gente aquí tiende a salir a bares y restaurantes a las 6, empezar a beber a las 10 o a las 11, estar ya fino, y como mucho cambiarse 1 o 2 veces de bar durante toda la noche. O sea, esta forma de vida un poco más latina, de ir de bar a bar, de calle en calle por ahí, obviamente no la puedes hacer en invierno. Eso no significa que toda la fiesta se contenga en bares, y obviamente pues están mucho más preparados para el frío. Así que tanto los centros comerciales cerrados y enormes como las zonas de fiesta están como muy pegaditas. Así que obviamente uno puede venir aquí y pasárselo muy bien. Y ciudades como Moscú o San Petersburgo no paran en toda la semana. Marcela Zárate me preguntaba sobre los cumpleaños en Rusia, ¿no? ¿Cómo los celebraban? A ver, como en casi cualquier lugar del mundo, ¿no? No hay fiestas especiales, por ejemplo, a los 15 años, como en algunos países, ¿no? Y cosas así. Sí que es verdad que la diferencia que yo he visto aquí con respecto a mi país es que, por ejemplo, es muy típico que en el trabajo, en la oficina, haya una pequeña fiesta de cumpleaños. O sea, es casi obligado que si alguien tiene un cumpleaños, pues lleve algo de comida, puede ser pizza, puede ser sushi, puede ser comida de cualquier tipo a la oficina, y normalmente los trabajadores de su departamento recogen dinero y les dan un sobre con el dinero por el cumpleaños. En realidad es una especie de impuesto extraño que pasan todos los trabajadores de las oficinas y que luego recuperan, ¿no?, una vez al año en su propio cumpleaños. Pues un poco pues es una recolecta de dinero para ese día poder tener pasta y poder celebrarlo luego con los amigos o con la familia, comprarse algo bonito. También me preguntaba si a los rusos les gustaba la comida picante. La comida rusa no es picante para nada. Es verdad que como hay mucha influencia de la comida de Asia, pues sí que hay comida muy especiada.
de otras regiones, pero especialmente picante tampoco. Sí que es verdad que en Rusia, pues desde hace ya mucho tiempo está de moda, por ejemplo, la comida mexicana, y ahora especialmente la comida coreana y vietnamita. La comida coreana puede ser muy picante y se está poniendo muy de moda en Rusia, así que esa comida sí que les gusta, no les hacen ascos, realmente pues les encanta probar comida de los países rusos. Ariel Bustos me pregunta sobre si ha cambiado mi percepción de Rusia con el canal. A ver, mi percepción de Rusia ha ido cambiando mucho durante los años que he estado yendo y viniendo, que he estado viviendo aquí. Desde 2004 2005 he estado yendo y viniendo, muchas veces quedándome por periodos muy largos. Entonces estos últimos 2 años pues no ha cambiado mi percepción de Rusia. Es verdad que con el canal sí que pues para mí ha sido como un nuevo interés en la cultura rusa, en la historia rusa, porque durante mis vídeos pues la mayoría de lo que digo son cosas que sé o son cosas que improviso, pero también hay muchas cosas, pues especialmente cuando visito algún lugar que no conocía, pues busco información. Entonces sí que estoy pues comprándome libros, por ejemplo, un libro sobre la ciudad de Moscú, otro libro sobre los secretos del Kremlin. Entonces diariamente ojeo cosas y me hace, digamos, ver un poco la realidad rusa de una manera más rica, ¿no? Me ha ayudado a esto. Es verdad que una temporada de Moscú estuve trabajando como guía y pasó exactamente lo mismo, ¿no? Que tuve que empollarme mucho la historia de Moscú, y entonces una cultura que tenía un poco dejada de, bueno, no voy a aprender cosas nuevas, pues tuve que volver, ¿no? Y no sé, la verdad es que fue algo muy positivo, y con el canal me ha pasado lo mismo. Edu Romero me preguntaba sobre los tatuajes, sobre si están bien vistos, si no. A ver, ha cambiado mucho. Obviamente hay gente muy conservadora que no va a contratar a alguien con tatuajes. Los tatuajes, por ejemplo, en la cara, pues siguen siendo bastante mal vistos por lo general, pero ha cambiado mucho la idea con respecto a los tatuajes, y yo diría que los rusos llevan muchísimo más tatuajes ahora que en muchísimos otros países. Diariamente, cada vez veo a más gente con todos los brazos tatuados, con todas las piernas tatuadas, y se está poniendo muy de moda. Hay un montón de estudios de tatuaje y por eso ya no se ve como antes. Sobre los pasaportes me preguntaba Sabakrat Gaming si yo pienso que obtener un pasaporte es sencillo. A ver, se ha hecho más sencillo ahora. Creo que el pasaporte ruso no es tan difícil de conseguir como en muchos otros países. Por lo general, el proceso normal es hacerte una residencia temporal, después una residencia de 3 años, después ya optar a la ciudadanía. Antes esos procesos podían tomar pues 4 o 5 años, ahora 3, pero hay en algunos casos en que se reducen a 1 año, año y pico. Por ejemplo, pues en el caso de matrimonio, ¿no? Obviamente es la parte más sencilla, pero también, por ejemplo, si vas al ejército ruso o si eres un empresario, tienes una empresa grande aquí en Rusia, pues ahora digamos que han acelerado los plazos de obtención de pasaporte. Por supuesto, puedes tener el pasaporte sin tener una de esas, digamos, facilidades, es decir, simplemente estás trabajando aquí aproximadamente unos 5 años, has estado pagando impuestos, aunque no estés casado, aunque no seas un trabajador súper especializado, también puedes empezar a hacer el procedimiento por empezar por una residencia temporal, residencia más larga duración. Es un tema que a mucha gente le interesa, así que voy a hacer un vídeo específico sobre el tema, seguro, pero me he retrasado un poco porque no me gusta la burocracia, la verdad, pero sé que a muchos me habéis preguntado sobre ello y pronto haré un vídeo. Miguel Ángel Ortiz Reyes me preguntaba sobre si había sentido racismo. A ver, yo soy muy blanquito, entonces normalmente pues nadie me mira aquí como pensando de dónde eres, ¿no? Pero bueno, sí que he tenido problemas en algunos momentos muy específicos, cuando nos han visto hablar en español en alguna ciudad pequeña de región, pero ya hace mucho tiempo. La verdad es que el nacionalismo así radical y los skins están desapareciendo, y he tenido amigos africanos, colombianos, que han tenido problemas en su universidad, por ejemplo en Samara, donde el día de Hitler, de nacimiento de Hitler, pues los neonazis iban a celebrarlo haciendo búsquedas de gente por ahí, entonces ese día tenían que estar al loro, pero ha cambiado mucho la situación, muchísimo. De hecho, pues ya no se ven tanto skinhead, la gente pues está mucho más acostumbrada a ver gente extranjera, especialmente en las grandes capitales como Moscú o San Petersburgo. Nadie te va a mirar raro, tengas la piel que tengas, vas a ser uno más del montón de toda la gente diferente que hay en este país.
Y sí que es verdad que, por ejemplo, es curioso que amigos españoles míos, que son mucho más morenos que yo, han tenido problemas cuando la gente, o sea, también me ha pasado con algún amigo peruano, de gente que pensaba que eran de las exrepúblicas soviéticas, y a esa gente como que sí que le tienen un poco de más odio, y en cuanto ya han dicho dónde eran, ya automáticamente pues cambiaba un poco la actitud. Entonces es más un poco a veces problema de clasismo que directamente por la propia raza del individuo, ¿no? Afortunadamente, pues yo creo que esas actitudes se van moderando. Margarita Katrienko me preguntaba por el tema de si las sanciones habían influido en la visión que la gente tenía del régimen y la concepción nacional. A ver, yo en parte sí, porque obviamente a lo largo del tiempo esas sanciones pues lo que han hecho ha sido un poco decelerar la economía rusa. No sé exactamente, a ver, no soy economista, no sé hasta qué punto han afectado, o simplemente ha sido que la economía rusa se ha ido estancando en los últimos 10 años y la gente en general sí que tiene una imagen de que pues tampoco va a avanzar tanto la economía, y ha habido desencanto con el presidente, pero también ha habido cosas puntuales que siempre, ¿no? Que cuando un régimen es tan fuerte, hay veces que solamente cosas exageradamente tristes como catástrofes ecológicas o cosas así, o acciones muy bestias como cambiar un gobernador de la noche a la mañana que era muy apoyado por la gente, pues cambia la imagen, ¿no? del presidente o del régimen. Entonces no sé hasta qué punto ha sido por influencia. Obviamente la gente sí que tiene la idea, ¿no? de que la economía iba muy bien en los primeros años, y de repente hasta mitad del mandato de Putin y ahora se ha empezado a congelar. Entonces eso sí que ha afectado mucho. Es muy curioso lo que me preguntas sobre lo que es el concepto de la madre Rusia y tal, ¿no? Porque es verdad que por un lado pues hay gente desencantada. Por otro lado, sí que toda esta idea de una Rusia fuerte, una Rusia que no tiene que depender del oeste, que tiene otros valores, ¿no? Como unos valores morales mucho más altos, ¿no? Y como un guardián de las viejas esencias, pues se ha impregnado en muchas personas, y hay muchas personas que efectivamente sí que ahora tienen una actitud más negativa con respecto al oeste, porque tienen la sensación de que oeste está siempre como atacándolas, ¿no? Yo no sé si le están teniendo más amor a la patria, pero hay como una especie como más de pique con Occidente. Sí que lo estoy viendo en muchas personas que viven aquí, están aquí, ¿no? Siempre habrá una porción de rusos pues que son mucho más pro Occidente. Pero bueno, esta es una historia que tiene, no es algo de los últimos 20, 30 años, no es algo de los últimos 200 años, así que bueno, no hay nada nuevo bajo el sol. Por cierto, qué día, ¿no? Y ahí está el Hotel Ucrania, que si no me equivoco es el segundo de los rascacielos de Stalin, de las 7 hermanas, el segundo más alto de todos. Hoy en día es un hotel Radisson. Y nada, la historia de estos rascacielos es muy curiosa. Fueron rascacielos que se hicieron en los años 50 y que algún día quiero contar sobre ellos, porque tienen todos muchas historias. Siguen siendo ahora mismo edificios emblemáticos, ministerios, hoteles, grandes zonas de apartamentos. Hablando de edificios de Stalin, Pablo Mezquita me preguntaba sobre la dacha de Stalin, ¿no? Es una pregunta muy curiosa. Esa dacha donde él vivió desde que murió su mujer hasta el final, ¿no? Hasta que murió él mismo, pues está cerrada y además está protegida por el Ministerio de Interior. No se puede entrar, no se pueden hacer visitas, y hay muchas leyendas sobre esa dacha, qué es lo que pasa ahí. Mucha gente dice que se guarda tal y como está, que hay reuniones secretas, que cuando un mueble se va abajo se cambia por otro, y que no se toca nada. Y hay mucha gente que dice que es que esa dacha realmente antiguamente estaba como en las afueras, pero ahora está dentro de Moscú, y como que hay un búnker, un túnel que va hasta el Kremlin. Entonces, como es una entrada del Kremlin, pues hay que protegerla, pero está lleno de misterios. No hago un vídeo ahí obviamente porque sería como hacer un vídeo con un muro verde detrás, y no hay mucho que ver, pero desde luego es curioso, y haré algún vídeo sobre ese tipo de edificios misteriosos y raros de la Unión Soviética. Oksana Axilova me preguntaba por qué no hago más vídeos en ruso si tengo tantos suscriptores rusos, y
y es cierto. La verdad me gustaría hacer más vídeos en ruso, especialmente cosas de entrevistas, pero en líneas generales no lo tengo pensado hacer como muchos vídeos donde yo hablo en ruso, porque a ver, la concepción del canal un poco es mostrar este país en español. Entonces, si lo hiciera en ruso, sería cambiar mucho lo que es el concepto del vídeo. Hay gente fantástica como Kaktati Nurie, que es una chica española que lo que hace es un vídeo en rusos para rusos, y entonces digamos que satisface esa curiosidad de los rusos a los que les gusta tanto oír a extranjeros hablando en su propio idioma y ver la realidad rusa desde su punto de vista. Pero cambiaría mucho mi forma de contar las cosas y mi forma de expresarlas. Y además normalmente los vídeos pues no tengo tanto tiempo, así que los guiones los preparo de una manera bastante improvisada o bastante rápida. Muchas cosas pues las sé o es lo que voy pensando. Generalmente igual grabo 30 minutos, 40 minutos de voz y realmente dejo 10, dejo 15. Pero en ruso tendría que hacerlo de otro modo, tendría que preparar mucho lo que voy a decir y ceñirme mucho al texto, porque tampoco quiero enseñar a todo el mundo la cantidad de errores que hago con las declinaciones rusas, me daría mucha vergüenza. Quería juntar las preguntas de Diana Pérez y L. López sobre Europa, la imagen negativa que tenemos de Rusia o que dan los medios de comunicación. A ver, sí es verdad que se da una imagen negativa, aunque yo no creo que demos mucha imagen positiva sobre Corea, sobre Japón, en general, por ejemplo, desde los medios de España, ¿no? Yo creo que good news, no news, entonces nunca se dan noticias buenas sobre lo que pasa en general en cualquier parte del mundo. Y es verdad que muchos comentaristas políticos pues hablan negativamente de Rusia con respecto a la ideología que tiene. Bueno, son muy libres de hacerlos, obviamente. Igualmente también nos tengo que decir que las noticias que se dan en Rusia sobre el resto de países, los que no son de su cuerda, son siempre negativas por lo general, y a excepción de reportajes, por ejemplo, de documentales de viajes y cosas así, pues no se dan noticias muy positivas. Creo que es algo que va por los dos lados. Entonces es una lástima, desde luego es una lástima que no podamos pues llegar a otro tipo de acuerdos. Bueno, como veis voy acabando porque acabamos de llegar ya. Simplemente decir que con respecto a que me preguntaba también algo específico sobre cuándo piensas que va a llegar esa unión o ese acercamiento con Europa. A ver, los conflictos con respecto a esta zona del mundo son eternos. Yo tengo la sensación de que todo el tema de las sanciones no está ayudando para nada al acercamiento, todo lo contrario. Cuando haces sanciones sobre un país que tiene muchos recursos, lo que van a hacer es la gente que era rica se sigue haciendo rica y la gente que es más pobre pues tiene menos dinero. Entonces creo que no valen para nada. Además, Rusia ha hecho un intento de crear industria propia de productos básicos que no tenía, que era algo que iba arrastrando desde la Unión Soviética. Lo está consiguiendo más o menos, pero no está haciendo levantar su economía ni mucho menos. Y yo creo que deberíamos llegar a un punto en que hay que entender que sancionar a un país porque estamos, digamos, ambas partes del mundo interesadas en ese punto de conflicto terrible, que es pues esa línea, ¿no?, entre Europa del este y pues la zona más cercana de Asia, pues es que es un conflicto que lleva cientos y cientos de años, ¿no? Desde las teorías del Heartland y del punto intermedio, ¿no? Es verdad que es una zona donde están la mayoría de recursos del mundo, donde hay un cruce de civilizaciones enorme, y muchos teóricos piensan que quien controle esa zona pues controlará el mundo, ¿no? Y todas esas teorías geoestrategias siguen muy vigentes, y ya no depende mucho tampoco de acciones concretas, ¿no?, de guerras concretas, sino de que es un punto caliente y de que va a continuar durante mucho tiempo. Y yo creo que hasta que no acabe el gas y el petróleo, ese acercamiento no se va a producir. Es más, creo que hasta que Occidente no se dé cuenta de que, por ejemplo, un enemigo más poderoso como China puede empezar a amenazar los recursos reales de zonas que egoístamente siempre nos hemos aprovechado nosotros, como puede ser África, pues entonces todo Occidente yo creo que acabará uniéndose contra China. Creo que eso es algo que va a pasar, y en ese Occidente incluyo a Rusia. No estoy hablando ahora, pero 30, 40 años vista. Entonces, bueno, pues no lo sé lo que pasará. Ojalá hubiera un acercamiento más positivo, más rápido,
pero tal y como están las cosas no creo que las actitudes de ambas partes sirvan para nada. Aquí se acaba todo, está empezando a llover fuerte y os dejo en Moscow City, uno de los sitios más fashion, más business wise de Moscú últimamente. Y nada, me encanta la lluvia, así que esto es un buen final para esta celebración de los 2 años. Muchas gracias por todas vuestras preguntas y si has tenido la paciencia de llegar hasta el final del vídeo, pues estoy eternamente agradecido. Muchas gracias a los Patreons, a los mecenas del canal, os aprecio muchísimo y muchas gracias por seguir apoyando este canal y este sueño que lleva 2 años y que espero que dure muchos más. Un abrazo a todos.